Decíamos que mucha gente hemos enfrentado el rechazo, bueno, por diferentes razones, y a veces tenemos actitudes diferentes en cuanto cuando nos rechazan. Y mire, todos hemos enfrentado. ¿A quién no le ha dicho que no una muchacha? A todos. A menos que usted ha sido pues el guapo del barrio y todas las chicas le decían que sí. Pero a todos hemos encontrado una muchacha que nos dijo que no. Y hay muchachas que han encontrado chicos que le han dicho que no también. Entonces, hay cosas, siempre hemos sentido rechazo, a lo mejor hemos dado un trabajo y no nos han dado el trabajo por diferentes razones. Entonces, el rechazo sí está ahí en todo tiempo. Entonces, una de las cosas importantes que yo quiero que vayamos hoy en la palabra es a ver realmente por qué hay gente que nos rechaza. Porque, ¿sabe? Una vez se pone a cuestionar y dice, bueno, ¿por qué esta persona me trata así? ¿Por qué esta persona actúa así conmigo? Entonces yo quiero que vaya por favor a Génesis, capítulo 37 de Génesis. Y vamos a ver un poco en estos pasajes, porque vamos a ir viendo varios capítulos. Y creo que usted va a ir usando su Biblia para que veamos realmente las diferentes enseñanzas que nos va dando este capítulo. Y es interesante porque dice la palabra en este pasaje, para darle un vistazo a vuelo de pájaro de lo que es la historia acá, la historia bíblica, el relato bíblico, porque esto es algo que pasó en la antigüedad. Dice la palabra, dice que en el versículo 1 que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Recuérdese que la tierra de Canaán fue prometida a Abraham y a su descendencia, y ya en este tiempo ya está Jacob. Entonces Jacob ya tiene varios hijos, tiene 12 hijos prácticamente. Hay uno pues que ha desaparecido, bueno, que desapareció. En este caso está José acá, ¿verdad? Y José es el 11º hijo. Y él entonces está en este pasaje, dice en el versículo 2, que esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. Para que entendamos, Bilha y Silpa eran las siervas, las sirvientas. Recuérdese como Abraham, ellas también tuvieron la costumbre de entregarle a su esposo las sirvientas. En esa época existía la costumbre de que si usted no podía tener hijos, la mejor solución, yo creo que de ahí salió la cuestión esta de las mujeres que se alquilan para tener hijos para otras personas. Bueno, aquí hacían lo mismo, pero era gratis la cosa. Porque realmente lo que hacía la señora de la casa es que si ella no podía tener hijos, agarraba una de las sirvientas, se la daba al esposo y le dice, bueno, ten hijos con ella y los hijos que tengan van a ser realmente míos. Y esa era la norma. Entonces cuando habla de Bilha y de Silpa, son realmente las sirvientas que tanto las dos esposas le dieron a Jacob para que tuviera hijos. Entonces se da el problema, entonces más adelante vamos a ver el problema que se da entre los hijos, porque eran medio hermanos y había problemas entre ellos. Entonces es interesante que una de las cosas que vamos viendo en este pasaje es que José, siendo de 17 años, era un niño que en cierto sentido había sido educado de una manera, era mimado, era el preferido de la casa. No sé qué le habrá tocado a usted en su familia, pero casi siempre hay uno que es más pegado con mamá, que es más no es que sea el preferido de mamá, sino que es el mejor portado, es cuando usted lo llama, él va rápido, y el otro es rebelde, que no quiere, que usted tiene que, es el que la piedra en el zapato, porque usted le dice algo y él le dice otra cosa, y pelea, y siempre él es el problema. Entonces José era ese tipo de niños que los papás querían. Recuérdese, lo habían tenido ya de anciano, entonces él lo amaba, y realmente José era el hijo de la esposa preferida. Versículo 1 hasta el versículo 3, que Jacob amaba a este hijo porque lo había tenido en la vejez. Y una de las cosas interesantes que nos enseña este pasaje es que hay gente que te va a rechazar simplemente porque tiene celos de ti, porque es una persona que a lo mejor ve que tú no haces las cosas que ellos hacen. Hay gente que te va a rechazar simplemente porque tú no copias las cosas que ellos copian. Yo he conocido gente de cuando te ven tu forma de vestir, te dicen, ay, ¿por qué te vistes así? ¿Por qué no te vistes como yo me he visto? Y hay gente que te va a rechazar simplemente por eso. En este caso, a José lo empiezan a rechazar sus hermanos porque él tiene un tipo de ropa que ellos no tienen. De hecho, su comportamiento era malo. Vea lo que dice ahí en el versículo 3. Versículo 2, perdón. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Los hermanos de José
eran mal portados. Y lo vamos a decir tal como son las cosas. José era chismoso. José era chismoso porque él iba y le decía las cosas a papá, ¿verdad? Entonces eso provocó un problema con sus hermanos. Y entonces muchas veces las cosas que provocan rechazo en nuestra vida es porque nosotros no nos comportamos como las otras personas. Pero realmente José estaba cometiendo el error de estar de chismoso. Pero una de las cosas que va a provocar muchas veces rechazo hacia nosotros de parte de otras personas es cuando no nos comportamos como ellos se comportan. Yo me recuerdo hace muchos años, con Félix trabajábamos en una fábrica que se llamaba Admor. ¿Te acuerdas, verdad? Que trabajábamos cuando estábamos jovencitos. ¿Qué edad teníamos en ese tiempo? 24, 22 años. Tú eras más jovencito que yo. Y estábamos trabajando ahí, y mire, es interesante porque yo trabajaba en el departamento de shipping, donde uno recibe la mercadería y entrega la mercadería, y mis compañeros, todos eran latinos, y había uno que siempre andaba elevado. Él siempre usaba marihuana, siempre andaba pero con la mirada perdida, y siempre andábamos cuidando que no se golpeara porque usábamos material muy pesado. Y entonces me acuerdo que en un momento ellos empezaron a molestarme, porque ellos me decían, oye, ¿por qué tú no hablas como nosotros? Y decían las groserías. Yo les decía, bueno, no, yo era nuevo convertido en ese momento, tenía unos 6 meses quizás de haberme convertido. Entonces cuando ellos empezaban a decir groserías, yo no decía nada y me apartaba del grupo. Entonces me empezaron a marginar y a decir, mira, ahí está el evangélico, aleluya. Y empezaron a rechazarme simplemente porque no hablaba como ellos hablaban. Al final del tiempo ellos empezaron a aceptarme en el grupo, pero al principio fue difícil. Fue difícil. Fíjense que llegó al punto del rechazo de ellos. Pero el cambio que hubo en su vida, que un día en Navidad, posiblemente tú te acuerdas, nos regalaron una botella, no sé si era de champaña o de qué, pero era una botella de champaña por cada 2 empleados. Y todos querían ser mis amigos, porque sabían que yo no iba a agarrar la botella, no, la mitad que me correspondía. Entonces todos querían ser mis amigos. El rechazo se acabó, porque a partir de ese momento ya no hubo ya el resto de la botella cambió todas las cosas. Entonces en el caso de José, lo empiezan a hacer el rechazo simplemente porque él empieza a comportarse de una manera diferente a como se comportaba realmente los hermanos. Y mire lo que sigue diciendo ahí, en el versículo 3, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Otra de las cosas que provoca, dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de colores. Uno de los problemas que uno ve en este momento, los problemas que se dan cuando tenemos hijos preferidos. Yo he escuchado mamás diciéndole a sus hijos, haz las cosas como las hace tu hermano. Si fueras como tu hermano, las cosas serían diferentes. A ti te tuvimos porque, bueno, ya no había, te veniste de sorpresa, pero nunca te planificamos. Yo he escuchado a un cristiano diciéndole así. Y usted tiene que entender, hermano, que uno no puede tener preferidos entre los hijos. No puede realmente pretender que entre los hijos va a haber alguien preferido. Todos los hijos son iguales, no se comportan igual, es claro. Los hijos no se comportan igual, pero todos los hijos son de la misma importancia para los papás. Entonces no podemos tener preferencia. Y usted lo ve las consecuencias que van a haber más adelante. De hecho, en el caso de Jacob hubo un problema, porque Jacob lo experimentó en carne propia. Fíjese que es interesante, que Isaac con su esposa Rebeca, ellos tenían 2 hijos, tenían a Isaac y tenían a Esaú. A Jacob y a Esaú. Y es interesante que en un momento determinado, para papá, Esaú era el preferido. Porque Esaú era el guerrero, el agresivo, el que le gustaban las cosas de ir a la campaña. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces en una pareja hay uno que le gusta las cosas de salir al parque, de ir a pasear, y el otro le gusta estar en la casa. Le gusta estar con una taza de café, le gusta ver una película, leer un libro, y el otro dice, ahora es aburrido. Entonces, el niño que le gusta eso de salir allá afuera, ese es el preferido, porque este es de mi grupo.
Y el que le gusta leer, al muchacho que le gusta estar en casa, dice, este es mi escogido. Entonces, en este caso, con Jacob y Esaú pasó exactamente lo mismo. O sea, Jacob comete el mismo error que sus papás cometieron. Porque Jacob vivió en carne propia el problema que se dio cuando su papá empezó a escoger, a preferir a su hermano Esaú, porque él era el cazador, y su mamá empezó a escoger a Jacob porque él era el niño de casa. Y eso provocó pleito. Incluso hay un momento en que Esaú promete matar a Jacob. Imagínense el pleito de que dos hermanos llegan al punto de desear la muerte del otro por causa de que papá y mamá deciden escoger a uno de los dos. Y eso es un problema. Entonces, en este caso, Jacob comete el mismo error con José, porque él empieza a preferir a José por sobre sus hermanos, y eso provocó que los hermanos empezaran a sentir un sentimiento de rencor realmente hacia el hermano. Y mire lo que dice el versículo 3: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Una de las cosas que yo guardo en mi mente: yo soy hijo fuera del matrimonio. Yo siempre, hasta el final de los días, admiré a mi madrastra. Siempre la admiré. Era una mujer bonita, una mujer realmente hermosa, una mujer de un carácter pero impresionante, suave, bella ella. Yo no entiendo por qué le decía tía. Yo siempre crecí y le decía tía a Juanita. Pero una de las cosas que yo recuerdo de ella, nosotros éramos varios en la casa, bueno, eran varios de mis hermanos ahí con mi papá y ella. Pero cuando llegábamos los que éramos fuera del matrimonio, ella nunca hizo separación entre nosotros. Yo me acuerdo que llegaba a la casa a veces con mis zapatos rotos y yo veía a mi papá y le tenía miedo. Mi papá era de las personas de pocas palabras. Él se metía haciendo sus cosas y se ponía sus lentes así abajo y estaba cosiendo, y yo lo veía cuando le preguntaba algo, no le entendía lo que me decía. Él era de dientes. Entonces, pero yo iba donde mi madrastra y le decía, tía, necesito zapatos. Y ella nos agarraba a todos y nos llevaba a la zapatería y nos compraba el mismo tipo de zapatos a los hijos y a los hijastros. Y yo siempre admiré de ella eso. Cuando llegamos a la casa, ella nos servía en la mesa principal, porque a veces las sirvientes de la casa hacían la diferencia. Decía, bueno, tú comes aquí en la cocina y los otros van a comer en el comedor. Decía, no, todos en la misma mesa. Ella nunca hizo diferencia entre uno y otro. De hecho, cuando nos casamos con Adriana, fuimos para allá a El Salvador, y me acuerdo que fuimos en ese tiempo, Anthony tenía 2 meses, y ella cuando vio a Anthony, lo abrazó, le dijo, mira, yo soy tu abuela. Y eso a mí siempre me impactó. Entonces, en el caso de José, Jacob hizo la diferencia. O sea, él le daba cosas preferenciales a José, y eso provocó un problema de envidia, de rencor en sus hermanos. Y empezó entonces a hacer ese rechazo, no solamente porque le decía las cosas que estaban haciendo los hermanos, eran chismosos, sino por la preferencia que tenía. Amado hermano, nunca haga preferencia entre sus hijos. Saben que a veces ese que se porta mal, a lo mejor lo que está haciendo es lanzándole un mensaje que necesita algo especial de usted. Hace muchos años, me acuerdo que estaba en una iglesia, yo estaba como copastor en esa iglesia, pastor asociado, y el pastor principal había salido de vacaciones. Y me acuerdo que se dio un problema en la iglesia porque había un niño que era, era un terremoto, el niño era un terremoto. Y me acuerdo que la mamá vino con los ancianos y les dijo, mire, yo creo que mi niño está endemoniado. O sea, era tanta la desesperación que ella dijo, el niño está endemoniado. Ella nos contó que ella ya en su país había un cerro donde había brujos, y que había ido a ese cerro y había enterrado el ombligo del niño para hacer un pacto con el diablo para que el papá del niño regresara con ella. Es decir, el papá del niño lo había abandonado, el papá se había ido con otra, y ella hizo ese pacto con un brujo, con el diablo, para que el papá regresara. Entonces ella decía que eso que había hecho ella en su país había provocado que un demonio se le había metido al niño. Entonces yo decía, pero ¿por qué tienen que pasar las cosas cuando no esté el pastor? ¿Por qué me tiene que tocar a mí?
Y me acuerdo que estábamos hablando con los ancianos y todos se quedaban viendo porque ninguno había tenido experiencia con cuestión de demonios. Entonces me dice un hermano, yo más o menos he estado en algunas experiencias, entonces yo le ayudo. Bueno, lo metimos a una oficina al niño, hermano, eso es terrorífico. Cuando uno entra a un salón, uno solo, con una persona que dicen que está endemoniado. Y me acuerdo que metimos al niño y el niño no hablaba. Le decíamos, pero oye, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Porque él golpeaba a la gente, él gritaba, él pataleaba, él decía cosas. Y entonces, en un momento determinado de la charla, estábamos solamente un anciano conmigo en el salón. Yo le pregunto al niño, le hago una pregunta que a lo mejor puede parecer sencilla, pero que cambió toda la perspectiva de lo que estaba pasando. Yo le digo, oye, ¿y para ti quién es Jesús? Porque ustedes recuerdan que cuando Jesús llega donde está el endemoniado gadareno, los mismos demonios empiezan a decirle a Jesús, ¿qué tiene con nosotros, hijos del Dios Altísimo? O sea, ellos reconocieron quién era Jesús. Entonces yo le pregunto al niño, oye, para ti, ¿quién es Jesús? Y él se me queda viendo y me dice, Él es mi Salvador y mi Señor. Entonces me dice el otro hermano, no hermano, no está endemoniado. Un endemoniado no jamás va a reconocer que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida. Entonces nos sentamos con él ya más tranquilos, ¿verdad? Ya más en confianza y le decimos, oye, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué te comportas así con tu mamá, con tu padrastro y con tus hermanos? Entonces el niño se puso a llorar, tenía como unos 8 años, se puso a llorar y me dice, mire hermano, me dice, lo que pasa es que en mi casa yo no existo. Yo le digo, ¿cómo que no existes? Me dice, no, para mi mamá, mis hermanos menores son importantes, a ellos los trata bien, a ellos les lleva a comer helados y a mí me deja en la casa haciendo limpieza. A mis hermanos les ayuda en las tareas, a mí me trata de burro. Entonces, todo eso había provocado en él un sentimiento de rechazo. Y eso había provocado en él que la única manera en la que él estaba tratando de decirle al padrastro y a la mamá de que él se sentía mal, que se sentía que no valía nada, era eso, la agresividad. Entonces, cuando ya nos había dicho eso, el niño estaba llorando, llamamos a la mamá. Le decimos, venga hermana, mire que el niño quiere decirle algo. Ella me imagino que se me imaginaba que el niño iba a estar gritando, echando espuma por la boca y todo eso, por estar endemoniado. Y cuando ella entra y ve al niño llorando, me dice, ya le sacaron el demonio. Yo en mi mente dije, no, se acaba de entrar. No se lo dije, claro, ¿verdad? Pero cuando ella entra, le digo, mire hermana, el problema no es el demonio, el problema es usted. Eso sí se lo dije. Y me dice, ¿cómo? Le digo, mire, lo que pasa es esto. Él es hijo de su primer matrimonio y él siente que usted no lo quiere. Porque él dice que usted se va a comer helado con sus hermanitos y a él lo deja en casa haciendo limpieza. Me dice, bueno, sí, a veces. Le digo, él dice que usted nunca le dice a él que lo ama, pero a sus hijos pequeños les llena de besos y de abrazos todo el tiempo. Entonces, escuchen lo que él tiene que decirle. Entonces el niño empieza a llorar y dice, mamá, es que tú no me quieres. O sea, tú dejas que tu esposo me castigue a mí por cosas que yo no hago, que hacen mis hermanos. O sea, tú no me quieres. Tú a veces en momentos de enojo me has dicho que te recuerdo a mi papá, como que si yo tuviera la culpa. Entonces ella le digo, mire, el problema que es usted. Él hace toda esa actitud de violencia, de agresividad, de tanto escándalo que hace en la casa, porque él quiere, está diciéndole de alguna manera que él necesita que usted le diga que lo ama. Entonces no es un demonio. La causante de todo esto que está pasando es usted. Entonces eso que Jacob hacía con su hijo José era exactamente lo mismo, hermano. O sea, los hermanos empezaron a despertar en su corazón un sentimiento de rencor, de rechazo hacia su hermano. Recuerden, todos ellos eran medio hermanos. Entonces dice, a pesar de que ellos sabían de que José le ponía quejas o le decía las cosas que hacían fuera de su casa al papá, lo que a ellos les provocaba realmente dolor era la preferencia que Jacob tenía por ese hijo.
Y versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, ¿de quién era la culpa? De Jacob. De Jacob. Él había pasado la misma experiencia. Y mire, le voy a decir esto, hermano, que a veces nosotros como padres cometemos con nuestros hijos los mismos errores que cometieron nuestros papás. Nuestros papás fueron a lo mejor groseros con nosotros, fueron mal hablados, nos dijeron de grosería, nos humillaron. Y a veces nosotros, a lo mejor sin pensarlo, sin razonarlo, hacemos exactamente lo mismo con nuestros hijos. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Exactamente lo mismo. Lo mismo de agresivos. Lo mismo de groseros. Lo mismo de selectivos. Exactamente lo mismo. Entonces prácticamente Jacob está haciendo el mismo problema que le causaron sus papás. A él dice que no le podían hablar pacíficamente. O sea, le hablaban mal. Le decían de cosas a su medio hermano. Y el versículo 5 nos enseña que muchas veces una de las cosas que puede crear en la gente rechazo hacia nosotros es cuando les empezamos a contar de una manera a lo mejor inadecuada los sueños que tenemos. Porque hermano, usted quiere prosperar, fantástico, pero no se burle de las demás personas. No le diga, mira, yo voy a llegar a hacer tal cosa en la vida y tú nunca vas a pasar de ahí. Nunca le diga eso. Y José no sabemos realmente en qué actitud le dijo a sus hermanos los sueños, pero dice en el versículo 5 que soñó José un sueño. O sea, era Dios hablándole a José de lo que iba a pasar en su futuro. Y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Sabe qué? No todos los que hemos llegado a este país pudimos tener la oportunidad de ir a la universidad, no todos. Hay gente que le tocó trabajar desde el principio en una fábrica y ahí terminaron, hermano. Hicieron su mejor esfuerzo trabajando ahí. Nunca considera a esas personas menor que los demás. Pero en este caso, José no sabemos en qué actitud le contó el sueño a los hermanos, pero los hermanos tenían un rencor hacia él. Y eso provocó rechazo. Entonces, cuando hablamos de los sueños, de los planes, de las bendiciones que Dios tiene en nuestra vida, por favor, hermanos, seamos sabios en la manera de decir las cosas. No digamos las cosas de una manera jactándonos. Yo tengo, mira lo que logré, mira lo que puedo tener en este momento. Y versículo 6 dice, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. No le habían contado el sueño todavía y ya ellos lo aborrecían. Versículo 7, ya aquí que atábamos manojos en medio del campo, ya aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, reinarás tú sobre nosotros, y señorearás sobre nosotros, y aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Usted tiene planes, sueños, anhelos fantásticos, pero seamos sabios en la manera que los contamos. Porque a veces lo que tratamos es hacer sentir menor al otro. Hacer sentir que el otro no es tan inteligente como nosotros. Hacer sentir que el otro no tiene aspiraciones. Hermano, todos tenemos aspiraciones. Pero a veces no todos tenemos los mismos obstáculos para lograr esas aspiraciones. No es lo mismo una persona soltera que tiene las posibilidades de sacar una carrera a un hombre que tiene 3 hijos en la casa y que tiene que mantener a una familia. No es lo mismo, hermano. Las oportunidades no son las mismas. Antes no era como hoy que usted llega y el gobierno le ofrece clases de francés. Antes no existía eso. Antes, juro, en la calle era difícil conseguir latinos. Antes había una tienda latina en Montreal. Ahora hay un montón. ¿Usted se da cuenta? Entonces tenemos que aprender a respetar a las otras personas porque eso puede provocar rechazo en nuestra vida. Entonces él sueña, este sueño se los cuenta a estas personas y que otra vez no sabemos de qué manera José se los dijo realmente a los hermanos. Y los hermanos empiezan a reclamarle y diciéndole, oye, tú vas a reinar sobre nosotros. O sea, pónganse en el lugar de los hermanos. Ellos son los mayores. Por norma, ellos tienen la autoridad sobre el menor. Pero ahora el menor le está contando un sueño que les indica que en algún momento él va a ser superior a ellos. Y eso les molesta. O sea, hay formas de decir las cosas. No es lo mismo que usted le diga a alguien, mira lo que yo he logrado, mira cómo yo tengo y tú no tienes. Eso provoca rechazo. No es lo mismo que usted le diga, oye,
mira, Dios me ha bendecido con eso. Si necesitas ayuda en algo, aquí estoy. ¿Se da cuenta? Es diferente. Entonces, la manera en que decimos las cosas puede provocar rechazo en nuestra vida y hacernos experimentar ese rechazo a las personas, aunque no sea nuestra intención. Versículo 9, dice que soñó otra vez el sueño, de una manera diferente. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Y ahora no son solamente sus hermanos, ahora papá ya se siente afectado, porque en este sueño prácticamente Jacob lo que dice es que en un momento él va a ser superior a papá y a mamá y a los hermanos, y se provoca rechazo. Versículo 11, sus hermanos le tenían envidia. Fíjate, rechazo ahora provoca envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas de Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están sus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo volvió y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir que vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Fíjense que es interesante cómo nos muestra la Biblia que un momento de rechazo, un sentimiento de rechazo se va convirtiendo en un rencor, en un odio, en una ira, en ya pensar en hacerle daño a la otra persona. O sea, una cosa es que la persona te rechaza a través de las actitudes o palabras, y en un momento llega al punto de ya desear incluso hacerte daño. Y recuérdense, en un momento de enojo uno puede hacer cosas que no haría en un momento de cordura. Pero cualquier persona en un momento de enojo puede hacer cualquier cosa. Mire, lo hemos visto en la carretera. A mí me impresiona cuando voy en la calle, a veces la gente va peleando porque le ganó pues el espacio. Van en los dos carriles de la carretera y uno sobrepasó al otro y el otro empieza a presionarlo, a tratar de sobrepasarle porque se siente ofendido, porque el otro le ganó el espacio en la carretera, como que si fuera de él la carretera. Pero pasa, o sea, es una tontería. ¿Saben que hace muchos años pasó eso aquí en la Ruta 15? De una persona que iba en la carretera y en un momento le sobrepasó a otro carro. Pues el carro que fue sobrepasado, el tipo se enojó tanto, o sea, el otro ni sabía pues qué había pasado. Este carro, el segundo carro al que habían sobrepasado, empieza a perseguir al otro y cuando llegó a su casa lo mató. Y cuando arresta a la policía le dice, pero ¿qué te hizo para matarlo? Ah, es que me sobrepasó en la carretera. Y uno dice, pero ¿cómo vas a matar a alguien simplemente porque se sobrepasa en la carretera? Se da cuenta cómo en un momento de enojo una persona puede hacer cualquier cosa, y eso, el rechazo ya lo lleva no a un punto de palabras sino de hechos, porque dice ahí en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ya no era una cuestión de decirle, bueno, mira, vamos a darle un susto, no, ya era cuestión de matarlo. Ahora, ¿qué hace que una persona llegue hasta el punto de querer matar a alguien de su misma sangre? Se da cuenta cómo la presión es como, a veces en las personas es como una presión, como una olla de presión. Empieza el rechazo por algo, luego empieza el rechazo por otra cosa, y empieza la presión a meterse de tal manera en el corazón de la persona, que hay un momento que ya no es una cuestión lógica, si lo que te está provocando el rechazo es correcto o no. Es simple y sencillamente que ya la persona está tan amargada en su vida que está esperando la oportunidad simplemente de hacerte daño sin importar las consecuencias. Porque mire, en ningún momento ellos se ponen a pensar qué consecuencias va a haber de la muerte de José.
Y lo que quieren es simplemente deshacerse de él, que ya no le siga amargando la vida. Y dice, cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. O sea, hay un momento que el rechazo va a llegar al punto de que provocar en la gente el deseo de hacerte daño. Y dicen uno al otro, versículo 19, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. A veces es incomprensible cómo un sentimiento de amargura puede provocar en el corazón de alguien el deseo de hacerle daño a otra persona. Fíjense cómo ellos planifican todo. Vamos a decir que alguna mala bestia lo mató. O sea, ellos no estaban pensando meterlo en la cisterna y que él se muriera ahí, no. Ellos querían realmente matarlo. Era su deseo de matarlo. Pero una de las cosas que uno ve en la vida de José, y que José a lo mejor nunca se dio cuenta, por lo menos a este punto, de que en medio de todo lo que estaba pasando, el rechazo, Dios lo estaba usando para formar su vida. Bueno, cuando alguien te rechaza, tú tienes dos opciones. O te amargas por ese rechazo, o aprendes el daño que hace cuando tú rechazas a otra persona. Porque, hermano, no es lo mismo el daño, el dolor que uno siente cuando alguien te rechaza, que la indiferencia que sientes cuando tú rechazas a alguien más. Pero cuando tú rechazas a alguien más, lo justificas. Pero cuando alguien te rechaza a ti, te duele y quieres que la persona no lo haga. Entonces, en este caso, José está, sí, en cierto sentido, pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Pero en medio de todo, detrás de todo lo que está sucediendo, Dios está actuando en la vida de José, preparando no solamente la vida de él, sino la vida de sus hermanos, para lo que Dios tiene delante. Por eso, cuando pasa algo en nuestra vida, siempre tenemos que hacer la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere enseñarme? Otra vez que venga mi esposa a pedirme las llaves, yo le voy a preguntar al Señor: Señor, ¿qué me quiere enseñar? A lo mejor la paciencia, ¿verdad, amor? A lo mejor la paciencia. Mi esposa sabe que, bueno, ella me conoce mi carácter. A veces todas las cosas que pasan en nuestra vida tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres enseñarme? Fíjense cómo, a pesar de lo malo que quieren hacer, cómo ellos se ponen en conjunto, en equipo, como se ponen de acuerdo en hacer algo malo. Vean lo que dice ahí. Ahora puedes venir, matémosle y echémosle una cisterna. O sea, no hay una persona que quede responsable. Todo el grupo quiere realmente hacerle daño a José. Versículo 21, vea cómo Dios, aún en todas las cosas que están pasando, Dios sigue actuando. Dice, cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, en medio de todo eso, había uno que pensaba de una manera diferente. O sea, tenemos que entender, hermano, que siempre Dios tiene el plan perfecto para sacarnos de los problemas que estamos pasando. Pero recuérdese, en medio del proceso, ¿qué me quiere enseñar Dios con esto que estoy pasando? Porque muchas veces, hermano, el rechazo que provocamos en alguna persona puede ser Dios llamándome la atención de algo que estoy haciendo mal. Puede ser que estoy siendo orgulloso, puede ser que estoy siendo altanero. Pero otra vez recuérdese, siempre que uno hace ese tipo de cosas malas, muchas veces nosotros justificamos de que no estamos haciendo nada malo. Como dice Proverbios, aquel que hace daño a alguien y después le dice, pero si era por broma. Pero nosotros no sentimos realmente lo que la otra persona está sintiendo. Entonces dice el versículo 23, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José sus túnicas, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. O sea, ellos querían que José se ahogara. Mire cómo Dios preparando todas las cosas, hermano. Se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron. A mí me impresiona cómo estas personas, fíjense cómo
la persona que hace el rechazo a otra persona, cómo su mente llega un momento en que su conciencia se cauteriza, se cierra, o sea, justifica que lo que está haciendo es correcto. Yo he escuchado hombres, por ejemplo, que en un momento le dan una paliza a la mujer y justifican la paliza diciendo, es que ella se lo merecía. Es que si ella no hubiera hecho esto, lo otro, yo no se lo hubiera hecho. O sea, justifican su maldad. Pasa al revés también. He escuchado mujeres también diciendo, bueno, le dio un cacerolazo porque él estaba haciendo algo que no debía hacer. O sea, siempre justificamos lo que estamos haciendo, aunque, o sea, eliminamos el mal que hicimos y lo justificamos en función de lo que la otra persona hizo. Esta persona, fíjense cómo cautería en su mente, que a pesar de que su hermano está ahí en esa cisterna, ellos se ponen a comer. Para ellos no están haciendo absolutamente nada malo. Lo que están haciendo es algo justo. José se merece lo que realmente le está pasando. Y miren lo que dice acá. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas y bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámoslo a los ismaelitas, y no sea vuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Sus hermanos convinieron en él. Son sinvergüenzas, hermano. O sea, ellos se dan cuenta que es su hermano. Dice, oye, no lo matemos. A ver, saquemos algún negocio. Esto parecen políticos. O sea, ellos tratan de sacar un beneficio de lo que está pasando. Entonces lo venden. Fíjense que es interesante. Pero a mí me impresiona cómo aún las decisiones equivocadas de este grupo de personas son cosas que Dios está usando para bendecir la vida de José. Por eso siempre la cuestión, hermano, cuando usted y yo veamos algo que está pasando, siempre preguntémonos, ¿qué me quiere enseñar el Señor? Porque recuérdese, Dios aprovecha cada situación, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces Dios realmente es perfecto, nada escapa de su mano. A veces, mire, yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana. He visto personas en estado de enfermedad y cuando sanan, se olvidan de Dios. Dicen, no, hay que aprovechar la vida. No tenía carro, ahora que tiene, no, espérese, hay que aprovechar el domingo para ir a la playa. Entonces empezamos a ver la bendición de Dios ya no como una bendición, sino como una oportunidad de hacer las cosas como yo quiero. Entonces dice en el versículo 28, cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. Y fíjense que es interesante, lo que hemos estado viniendo los días viernes al estudio de Génesis, nos enseñaba Ángel, cómo en su misericordia, Dios, por alguna razón, ve la vida de Abraham como un hombre de fe. Y fíjense que es interesante, Abraham comete el error de hacerle caso a la mujer, porque en un momento determinado Dios le ha dado la promesa de un hijo, y entonces él atiende en la recomendación de Sara, de la esposa de Abraham, de que tenga relaciones con su sierva, porque la ley lo permitía. Y entonces que el hijo de la sierva va a ser hijo de Sara de una manera legal. Entonces nace de esa relación con la sierva Ismael. Fíjense cómo aún ese pecado de Abraham, Dios lo va a usar para bendición de la vida de José más adelante, porque ¿quiénes pasan por ese lugar donde tienen a José encerrado? Los ismaelitas, sean los hijos de Ismael. Lo que aquí fue un error, Dios lo va a usar como bendición, porque ¿qué usa Dios para llevar a José a que cumpla el plan de Dios en Egipto? A los ismaelitas, los hijos de Ismael, a los hijos de Agar. ¿Se da cuenta cómo a unos errores que usted y yo cometemos, Dios los puede usar para nuestra bendición? Entonces es interesante eso, para que tomemos en cuenta que a Dios no se le escapa absolutamente nada. Cuando pasaron los madianitas, mercaderes, sacaron de ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Fíjense que es interesante. ¿Qué hubiese pasado si José se hubiera quedado en Canaán? Nunca hubiera sido un instrumento útil en la mano de Dios en Egipto.
Nunca Dios hubiera podido lograr lo que logró a través de José en Egipto. Nunca hubiera podido José servir de bendición a su misma familia, a estos que le hicieron daño, más adelante cuando venga la hambruna. O sea, nada de lo que sucede en nuestra vida sucede por casualidad. Entonces, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo. Fíjese cómo está caracterizada la conciencia de estas personas, que cuando estaban en la cerca de la cisterna era su hermano, de su misma sangre, pero ahora, ¿cómo lo dicen? Es tu hijo, es tu hijo. Usted a lo mejor ha escuchado o lo ha dicho, una pareja reclamando por algún pleito conocido, dice: es que tu hijo se porta mal, es que tu hijo es desobediente. Óigame, si la mujer no lo tuvo ella sola, es hijo de los dos. Pero se da cuenta cómo ellos lo presentan así, como que fuera solamente el hijo de Jacob y no realmente parte de la familia. Y él reconoció y dijo, versículo 33, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido en señal de dolor y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Recuérdese, era el hijo favorito. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Cada decisión, hermano, que usted y yo tomamos en nuestra vida, midamos o no midamos las consecuencias, puede afectar la vida de otras personas que ni siquiera habíamos pensado que se van a afectar. Recuérdense, ellos quisieron hacerle daño a José, pero ahora se dan cuenta que aún su papá está afectado. Pero ellos no pensaron en eso en el momento. Entonces entendamos, cuando usted y yo rechazamos a alguien, no sabemos cómo eso va a marcar a alguien. Hace tiempo hicieron un experimento o investigaron la vida de dos familias en Estados Unidos. Una era una familia donde el papá era agresivo, el papá era grosero, era violento, el papá golpeaba a los muchachos. Y la mamá era una mujer que usaba marihuana y drogas, y pasaba siempre drogada, y prácticamente tenía abandonados los muchachos. Y cuando empezaron a hacer el estudio de esta familia, la mayoría de ellos o estaban en pandillas, o estaban en narcotraficantes, o eran personas que servían en el crimen organizado. La mayoría de ellos. Hicieron análisis de otra familia, igual, personas pobres, personas que no tenían mayor recurso, pero lo interesante es que el papá, después de que llegaba a casa, él dedicaba tiempo a sus hijos. Eran como 8 hijos, y él dedicaba un día para cada hijo. La mamá siempre estaba en casa, la comida no era lo mejor, pero siempre había algo de comer, aunque sea un sándwich en la casa, pero lo más importante en la casa era el amor y la dedicación de estos padres. Cuando empezaron a hacer la investigación de esta familia, aparecieron entre la lista de hijos abogados, ingenieros, personas de bien, y decían: ¿qué es lo que marca la diferencia en la vida de los hijos? Las decisiones que tomamos nosotros como padres, la manera en que los tratamos, la manera en que dedicamos el tiempo o nuestros esfuerzos o nuestros recursos hacia ellos. Recuérdense, nosotros no podemos calcular la vida que va a ser de nuestros hijos más adelante, pero sí podemos hacerlo mejor para dar las herramientas para que en el futuro ellos sean personas de bien. Vemos a José acá, hermano. Él no sabe lo que está pasando. Como usted y yo no sabemos realmente por qué están pasando las cosas en nuestra vida. Nosotros sabemos que la vida de José más adelante va a ser de bendición. Usted y yo no sabemos realmente por qué estamos enfrentando el rechazo. Usted y yo no sabemos por qué Dios está permitiendo que este tipo de cosas pasen en nuestra vida. Usted y yo no sabemos realmente por qué estamos enfrentando tal o cual situación en nuestra vida, pero tenemos que recordar que detrás del escenario, detrás del telón, Dios sigue estando, actuando y moviendo cada situación para honra y gloria de su nombre y para bendición de nuestra vida. Cuando usted llegue dentro de 20 años y vea hacia atrás, dirá: ahora me acuerdo. Ahora entiendo por qué Dios permitió esto. Ahora entiendo por qué me separó
o me separé de fulano de tal. Ahora entiendo por qué corté esa relación. Ahora entiendo por qué ese trabajo que tenía me sacaron de la empresa. Ahora entiendo por qué todo esto ha pasado. Ahora entiendo. Y en ese momento podemos decirle, Señor, gracias. Porque cuando yo veía las cosas negativas, tú tenías un plan perfecto para nuestra vida. Ese rechazo que ustedes estamos enfrentando en este tiempo, no lo veamos como algo que viene del diablo. Recuérdense, el diablo no puede hacer algo a menos que Dios se lo permita. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Señor, nadie es como tú, Señor. Y en medio de esas circunstancias que pasamos en nuestra vida, podemos agradecerte, Señor. Podemos agradecerte porque todas las cosas, mi Dios, que suceden en nuestra vida, aunque nosotros no las entendamos, aunque no comprendamos la razón por la cual suceden, una cosa sí sabemos, Señor. Una cosa sí sabemos, Señor, que en medio de todo, tú tienes un plan perfecto para nuestra vida. Ayúdanos a entender que tu palabra, Señor, lo dice en diferentes textos, Señor. Que cuando pasemos por el agua, que pasemos por el fuego, no temeremos mal alguno porque, Señor, tú estarás con nosotros. En medio de la situación que estamos pasando, tú sigues estando ahí, Señor. En medio de ese rechazo, en medio de ese dolor que sentimos, tú sigues estando ahí. Padre, en medio, Señor, de ese valle de sombra que estoy pasando, tu palabra dice que no temeré mal alguno, Señor. Dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Señor, aunque yo piense que nada bueno va a salir de lo que me está pasando, Señor, yo sé en este día, yo entiendo, yo creo que nada sucede, Señor. Que aún las decisiones de aquellas personas que quieren hacerme daño, que aún, Señor, aquellas cosas, aquellas decisiones que yo he tomado aún en mi vida, Señor, que provocan rechazo en otras personas, a pesar de eso, tú sigues estando ahí, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre, porque en medio de las circunstancias de mi vida tú estás ahí, Señor. Ayúdame que en cada paso de mi vida yo pueda darte gracias. Y Padre, si en un momento yo he provocado o he hecho rechazo hacia alguien, Señor, con mis actitudes, Padre, perdóname y ayúdame, Señor, a remediar eso. Ayúdame a reparar esa situación, Señor. Ayúdame a pedir perdón si es necesario, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por lo bueno que eres. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Aquí estás. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Debemos mover. Gracias, Señor. Te adoraré. Te adoraré. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estás, obrando en mí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoraré. Gracias, Señor, en el nombre de Te Jesús. adoraré. Gracias, Señor. Aquí estás, debemos mover. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y te llamamos Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Señor. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás,
Señor, en el nombre de Jesús. tocando mi corazón. Padre, gracias porque, Señor, en medio de las circunstancias que paso, Señor, Padre, cuando he sido rechazado, Señor, tú eres el que me levanta, el que me restaura, el que me da, Señor, ánimo para seguir adelante. Padre, perdóname por las veces en que he cuestionado, Señor, tu plan en mi vida. Perdóname por las veces que no he entendido todo lo que tú quieres hacer en mí, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Oh, sí, Señor. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Ponte de pie, dile, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque aunque otros me rechacen, Señor, tú me levantas, Señor, tú me aceptas. Padre, dice tu palabra que soy especial. Tu palabra dice que soy, Señor, valioso como la mía en los ojos tuyos, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra dice que estamos en el hueco de tu mano, Señor. Padre, gracias, Señor. Bendice la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Y aquel que vino con el corazón roto, Señor. Aquel que ha venido, Señor, con cargas, Señor. Aquel que ha venido, Señor, con sentimientos de inferioridad, Señor. Que hoy se levante en el nombre de Jesús. Que reconozca, Padre, que es especial. Que, Padre, que la cruz nos recuerda cuánto valemos para ti, Señor. Y, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Así eres tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estás, debemos mover. Gracias, Señor. Te adoraré. Levanta tus manos y dile, Señor, te adoro en el nombre de Jesús. Aquí estás, Señor, sé que tú tienes un plan, Señor. Que yo no lo puedo ver en este momento, pero tú sí se lo sabes cada detalle, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, sí, te adoraré. Y te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas,
eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Padre, queremos reconocer, Señor, que nuestra vida está en el hueco de tu mano. Que todo aquello que pasa, aún, Señor, lo que nos causa dolor, tú lo vas a usar para honra y gloria tuya, Señor, para moldear mi carácter, para llevarme a donde tú quieres que vaya, Señor. Ayúdame a depender de ti, Señor. Ayúdame a entender que yo puedo ver el presente, pero no tengo, Señor, la capacidad de ver lo que va a pasar el día de mañana. Pero tú sí, Señor. Padre, mi vida está en el hueco de tu mano. Mi vida está en el hueco de tu mano, Señor. Y tu palabra dice que nadie me puede arrebatar de ahí. Tu palabra dice que nadie me puede separar del amor de Cristo, que ni la angustia, ni lo presente, Señor, ni lo pasado, nada, Señor, ni lo porvenir. Nada de este mundo me puede separar del amor de Cristo, Señor. Tu palabra dice que si tú no dices Jesucristo, ¿cómo no lo darás también con Él todas las cosas? Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias porque somos libres en ti, Señor. Gracias, Señor, porque somos libres en ti. Gracias porque somos libres en ti. Y empieza ahí donde estás a darle gracias al Señor. Y dile, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sin importar la opinión de los demás, yo soy especial para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor.